Vía Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. En una semana negra para el gobierno, tras los dichos de la ministra Cecilia Pérez en contra del Partido Socialista, hoy se dio un pequeño respiro en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de modernización tributaria, destrabando por ahora la discusión de una de sus iniciativas clave. El acuerdo con la democracia cristiana, trabajado durante meses y no exento de complicaciones, logró que en salas avanzara en legislar esta reforma, pero ahí nace una pregunta. ¿Y si la iniciativa hubiera estado en una comisión del Congreso? Bueno, otra historia se hubiera contado. El veto del PS a que subsecretarios y asesores del Ejecutivo ingresen a las distintas comisiones sigue en pie y en aumento. Un escenario en que claramente se hubiera impedido sacarle una sonrisa al ministro de Hacienda, como fue el día de hoy, y también anotar un gol para la moneda. Esto hace pensar que el resto de las reformas y iniciativas del gobierno que actualmente se están tramitando, más allá de las dificultades propias del proceso legislativo, tienen un futuro incierto ante la negativa de dejar pasar a los equipos de los distintos ministerios. ¿Cómo se arregla esta nueva pugna en la política? Quizás una de las más profundas de la segunda administración de Sebastián Piñera hasta el minuto. Bueno, difícil augurarlo, difícil proyectarlo. Hoy en La Moneda, de hecho, los titulares de ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, tras reunirse con el presidente Piñera, pidieron una aclaración de los dichos de Cecilia Pérez. Pero el tema en concreto está en ascuas. El gobierno no retrocede ante los socialistas y la tienda intensifica su descontento y, como hemos visto, lo muestra con actos. Este escenario, a la espera que en un par de semanas se sume un nuevo elemento de conflicto que está en el aire, la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos. Es uno de los temas, por supuesto, que hace noticia y que abordamos por las pantallas de Canal 24 Horas en Vía Pública. Y justamente la pregunta que les planteamos esta noche tiene relación con el llamado que hicieron los presidentes de la Cámara a retomar el diálogo, a de alguna manera cambiar el escenario político, a destrabar, según Chile Vamos, este trámite legislativo por el veto que se está dando. La pregunta es la siguiente: ¿debe pedir disculpas la vocera de gobierno al Partido Socialista? ¿Sí o no? Estamos esperando sus respuestas para también comentar en el transcurso del programa ahí en nuestro fanpage de 24horas.cl. Pasamos de la política a la gravedad, al desastre ecológico, medioambiental que se está dando en la Amazonía. Son miles de hectáreas las que en este pulmón verde del mundo, el pulmón del mundo en este caso, se están dando, y por supuesto también la preocupación sobre cómo se podrá combatir los incendios forestales en Amazonas, pero también lo que han sido declaraciones que han dejado bien la polémica. Vamos a estar conversando justamente con nuestro panel aquí en Vía Pública sobre el desastre ecológico que se vive en la Amazonía. Para eso ya estamos a esta hora y los saludamos. Miguel Castillo, académico experto en incendios forestales de la Universidad de Chile. Miguel, gracias por acompañarnos. Un gusto, Nicolás, buenas noches. Y Ibe Ortiz, oficial forestal de la FAO para América Latina y el Caribe. Ibe, muchas gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. A ver, Ibe, comienzo contigo, porque las imágenes que hemos visto son impactantes, la preocupación va en aumento porque estamos hablando de la Amazonía, el pulmón de nuestro planeta, justamente cuando hablamos de cambio climático. De hecho, ya los expertos dicen que lo que está sucediendo en este rincón de Sudamérica va a tener un efecto demoledor en la batalla contra el cambio climático. ¿Cómo evalúas tú lo que ha sucedido y, por sobre todo, lo que son explicaciones de un lado para otro que vamos a estar comentando durante los próximos minutos? Bueno, sí, cualquier tipo de incendio forestal afecta a todo el mundo, ¿no? También los incendios forestales que hubieron acá en Chile también tuvieron un impacto global, ¿verdad? En este caso, específicamente en el tema de la Amazonía, es importante entender que el bioma amazónico incluye los 8 países más la Guyana Francesa. Es un territorio que es bastante vasto, ¿verdad? No es solo la parte de la Amazonía brasileña. Un terreno multirregional. Es multirregional. Entonces, el tipo de abordaje que se debe de hacer va más allá de las fronteras, ¿verdad? Y son colaboraciones que se tienen que dar entre los diferentes países para poder enfrentar un problema de este tamaño, ¿verdad? El impacto que esto va a tener es muy fuerte. Imagínate tú que las tasas de deforestación y de degradación de bosques habían descendido en la última evaluación de recursos forestales mundiales que se hizo. Y con este cambio que se está dando ahorita, para la próxima evaluación seguramente vamos a tener un área forestal bastante
más baja, ¿no? Claro, una zona, la Amazonía, que ha luchado durante años, décadas, por decirlo también, por la tala ilegal de árboles, por la tala legal también, pero indiscriminada de toda la fauna y el efecto también, bueno, la flora y el efecto que tiene la fauna, evidentemente. Y la cosa interesante es de que los esfuerzos que se han hecho en América Latina en general hasta la fecha para promover el manejo forestal sostenible han sido bastante relevantes. 64% de los países han manifestado que tienen programas de manejo forestal sostenible implementados, ¿verdad? Entonces, que ahorita venga una catástrofe de este tipo tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Hablemos un poquito del desarrollo de este incendio forestal, Miguel, te lo pregunto porque claramente la Amazonía es un terreno distinto a cuando tratamos de hacer un poco, acercar lo que es un incendio forestal a la situación que vivimos con los megas incendios en nuestro país. Estamos hablando de una selva húmeda, que tiene una dificultad distinta para generar focos de incendio, pero claramente, como estamos viendo, se está dando. ¿Cómo es el desarrollo y el trabajo que se tiene que dar ahí? Y como lo decía muy bien Ivy, aquí hay un trabajo a nivel de continente, con 8 países que están involucrados. Claro, y el resto, evidentemente. Es evidente, uno tiende a comparar, pero la verdad es que los ecosistemas, las realidades son muy distintas. Claro. Lo que hay algo que es común es que los incendios forestales se instalaron ya en estos tiempos presentes para ser cada vez más nocivos, más agresivos. Y eso es básicamente por esta nefasta combinación que existe entre la carga de vegetación, que nosotros, los que trabajamos en incendios, lo calificamos como combustible, es decir, lo que se puede quemar. Y por supuesto todo lo que dice relación con la parte ambiental, microclimática, macroclimática. Y por otro lado, hay varios, varios episodios que marchan en paralelo, pero no van en concordancia, por ejemplo, con la legislación actual. Si revisamos un poquito hacia atrás, nos damos cuenta que, por ejemplo, los mecanismos de protección y defensa y combate tienen diferencias enormes entre un país y otro, ¿ya? Uno podría pensar que la Amazonía está sujeta a unos muy buenos programas y planes de protección. Y ahí uno se da cuenta que efectivamente la superficie, los tiempos de atención de emergencia, muchas veces no van en relación con la magnitud de los incendios. Y esa planificación, perdón, puede haberse debido el problema a la planificación de la emergencia, justamente por lo que señalaba Vivi, es que estamos hablando de distintos países que conviven con esta Amazonía. Claro. Los incendios no discriminan fronteras, claro. Es decir, lo que quema, lo va a quemar. El fuego no discrimina. El fuego no discrimina, claro. De hecho, en este momento ya hay propagación libre en Paraguay, en Bolivia, van cerca de 640.000 hectáreas, ¿ya? Y por lo tanto, si uno va contabilizando toda esa superficie, es bastante, son catástrofes. Si lo trasladamos a Chile, son realidades distintas, porque los ecosistemas son muy distintos también, pero aquí lo que está aumentando fuertemente es la exposición a la vulnerabilidad, es decir, qué tan vulnerables son en este caso los recursos naturales renovables, no solamente los bosques, las cuencas hidrográficas, por ejemplo, los servicios ambientales, la biodiversidad, las comunidades indígenas también, por ejemplo. Entonces, yo la verdad es que veo una mirada muy tibia a nivel político en este país, en Brasil, y la verdad es que como comunidad internacional debemos recoger este ejemplo sobre cómo tener una mirada ecosistémica del problema de los incendios forestales. Insisto, los incendios forestales uno tiende a calificarlos por número de incendios, que es como la estadística que está circulando en los medios de comunicación. Sí. Pero la verdad es que no dice mucho eso. Lo que más interesa ahora es la magnitud. Si nosotros revisamos pocos días atrás y de hecho está la propagación fuertemente, por ejemplo, lo que pasa en Islas Canarias, claro. lo que está pasando en Siberia, van hasta el reporte en la mañana de la NASA llevaban 5,2 millones de hectáreas. Esto es un tema planetario. Es planetario. De hecho, el día de hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfocado en la Amazonía, pero también uno entiende, viéndolo en un nivel más bien mundial, señaló que es necesario que en el próximo G7, de las 7 economías más desarrolladas, justamente se tome este tema. Un poco lo que dice Miguel, me imagino, desde el tratamiento y cómo plantearnos ante este tipo de desastres naturales. Recordando también una máxima que yo siempre he escuchado cuando hablamos de incendios forestales, que casi el 100% es provocado por la mano humana. Hay que entender que los incendios forestales no se inician en los bosques. Los incendios forestales se inician afuera de los bosques y entran a los bosques, ¿no?
Entonces es una mala gestión. La práctica de roza que utilizan las comunidades, esas son prácticas que han utilizado siempre y que seguramente van a seguir haciéndolas, ¿no? Hay formas de controlar el fuego, hay formas de manejo de fuego, ¿verdad? Y que se pueden hacer bien hechas, digamos, ¿no? Pero tenés que tener control de vientos, control de tiempos, de material combustible que puede haber cercano a las áreas de los bosques, ¿verdad? El tema es de que con el mismo cambio climático que se ha generado, esas prácticas que tú utilizabas antes, en estos momentos ya deben de ser adaptadas y deben ser cambiadas, ¿verdad? Ya no puede ser la misma. ¿Reforzadas o cambiadas de lleno? Pues tienen que ser adaptadas a nuevas condiciones, nuevas condiciones de viento, nueva condición de sequedad, menos lluvias, menos humedad en los terrenos. Entonces, deben ser adaptadas a estas nuevas condiciones. Cuando nosotros hablamos de adaptación al cambio climático, que parecen cosas que son muy lejanas, ¿no? En verdad son esas cosas, ¿verdad? Y también el trabajo que nosotros hacemos diario, porque estamos viviendo en ese proceso de transición, de adaptarnos a un nuevo contexto, con nuevos climas, nuevas temperaturas, ¿verdad? Y en las prácticas agrícolas también se debe de hacer eso. Obviamente la emergencia está y lo importante es apagar el fuego, pero ha habido toda una polémica con respecto a las eventuales y posibles causas. Desde las declaraciones bien polémicas de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que dice que las ONG pueden tener aquí algo que ver porque se le han cortado los recursos, esa fue la explicación, pero desde ONGs apuntan a la responsabilidad de madereros y ganaderos, porque al querer limpiar el terreno en la Amazonía, terminan descontrolando lo que es la quema, controlada en su minuto, pero que se va. ¿Ustedes están de acuerdo con este último punto, pensando que la ONG, muchos han dicho, no hay evidencia? Si hay evidencia, por favor, muéstrela. Pero aquí se habla justamente de un proceso que se ha llevado durante mucho tiempo de parte de las personas que conocen la Amazonía, pero que aquí parece que se fue de control, digamos. Miguel, vamos. Dale, Miguel. Sí, no, a ver, aquí hay un tema. Hay que considerar que en este momento Amazonía está pasando por un periodo seco prolongado y le quedan por lo menos 1 mes y medio a 2 meses. Sí. ¿Ya? La gente en la Amazonía, por años ancestrales, básicamente, ¿cierto?, han utilizado el fuego. En los tiempos presentes, estoy hablando de los últimos 40 o 50 años, se ha intensificado mucho 3 actividades: la minera, la agricultura, ¿cierto?, y la tala de la madera. Entonces, cuando el recurso forestal, el recurso maderero en este caso, está siendo permanentemente utilizado para estas actividades, evidentemente que el bosque comienza a acumular no solamente espacios desprovistos de vegetación, sino también material seco que queda producto de la tala. Y cuando tú combinas el viento seco con la temperatura y con material seco, es más vulnerable que frente a una práctica habitual, que es, por ejemplo, el roce, una quema, que eso se ha hecho siempre. Sí. La condición de peligro, es decir, la manera en cómo se enciende, cómo se produce el primer encendido, es mucho más fuerte. Y claro, evidentemente, con las condiciones actuales que hay, los incendios ahí prácticamente son incontrolables. Uno podría hablar de que cuando hablaba al principio sobre la posibilidad de contención, hay políticas públicas, ¿cierto?, en otros países que bajo ciertas reglamentaciones las oficinas de atención de emergencias acuden a los incendios, pero en áreas remotas no. No. Entonces y ese es ahí el problema, lo estamos viendo en el mapa, o sea, claro, ese es el sector exactamente en rojo. Sí. Y el avance libre ahí, eso está pasando en la Amazonía, está pasando en Rusia, pasó hace muchos años en otros países, ¿ya? Entonces esto no es algo nuevo. Aquí lo que hay que poner mucha en consideración es la cultura preventiva, por un lado, ¿ya? Y por supuesto hay toda una cadena de actividades que tienen que ir relacionadas. Si una falla, se nos desarma todo. Políticas públicas para el uso del suelo, fomento, ¿cierto?, a la explotación en términos sustentables, de manera responsable. No es llegar y talar, no es llegar y contaminar. Ibi, en ese punto recojo lo que dice Miguel, ¿se ha descuidado esa política pública? ¿Y puede ser uno de los factores que está explicando la emergencia que se está viviendo? Sí, puede ser que eso es lo que haya pasado, ¿verdad? Se necesita una fuerte fiscalización para la parte de buen uso del suelo, manejo controlado del suelo, y también se necesita una buena fiscalización para hacer un manejo forestal sostenible, ¿verdad? Y como tú señalabas, actualizar también esa fiscalización. Y de manera permanente tiene que estar, ¿verdad? En muchas comunidades, en muchos países se ha visto que cuando se dan
los derechos de uso de los bosques a comunidades rurales, el potencial de incendios forestales disminuye muchísimo por el control local que hacen las mismas comunidades dentro de sus territorios. Y esa es una cosa porque es imposible pensar que el Estado puede hacer todo, ¿verdad? Pero cuando tú das digamos en propiedad o en forma de uso un territorio a comunidades que dependen de esos recursos, ellos mismos se encargan de hacer esos monitoreos. Claro. Todas esas concesiones forestales que se han dado en la Amazonía, en la Amazonía boliviana, en la Amazonía peruana, incluso bastante también en Brasil, las mismas comunidades contribuyen a hacer ese monitoreo y a reducir entonces el impacto que puede haber de los incendios. Porque conocen su tierra. Conocen su tierra y están interesados en protegerla. En cambio, un Estado que está fuera, para llegar, para tener acceso a esos lugares, es mucho más difícil. Las personas que están ahí tienen interés directo de poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de manejo forestal participativo, ¿no? Cuando tú le entregas a las comunidades el derecho de usar sus recursos, el acceso a sus recursos. La participación, la planificación y finalmente también entender esto como la actuación de distintos elementos y actores, valga la redundancia. Sí. Miguel, muchos se deben estar haciendo la pregunta a esta hora, viendo las imágenes, con todo lo que estamos conversando. Una pregunta súper difícil, ¿eh? ¿Cómo apagar esto? ¿Cómo se apaga el fuego, los incendios en la Amazonía? Buena pregunta, porque es tan relativo, sobre todo en un bosque tan diverso como es la Amazonía. No es lo mismo que una continuidad de vegetación, producto, por ejemplo, de una plantación, cuando todos los arbolitos son iguales. Aquí tenemos diversas especies, estructuras, coberturas, alturas, densidades. Es muy complicado. Normalmente los incendios se propagan de dos maneras. Uno en superficie, que es bastante habitual para los mecanismos de control. Pero cuando los incendios se coronan, es decir, cuando el fuego escala suben a la copa y el efecto del viento hace que el fuego tenga un comportamiento totalmente errático. Esta es la famosa pavesa, la ceniza, la que tanto se habla. Esta ceniza incandescente. Incandescente que puede viajar cientos de metros, en algunos casos kilómetros. Puede caer un fragmento encendido y te puede ocasionar lo que llamamos un nuevo foco de incendio. Yo quería retomar un poco el comentario acá. Acá hay un tema mayor también que es de tipo político-administrativo. Hay que entender que todo organismo de protección se sustenta de un presupuesto y muchas veces el presupuesto compite con otras actividades. Claro. Hay también un tema a revisar, no solamente en Brasil, sino en otros países, respecto a cuáles son los recursos razonables para la prevención, para la protección, para la educación ambiental, por ejemplo. Ahora estamos hablando de la Amazonía, hace 2 semanas atrás hablamos de Siberia, y descansan, entre comillas, qué pasa con los incendios de estructuras o los que están cercanos a las zonas de interfaz urbano-forestal. También es un tema a revisar, ¿ya? Ahora, claro, lo que convoca es la gravedad, porque estamos hablando que la Amazonía concentra prácticamente el 20%, ¿cierto?, de la producción de oxígeno en el planeta, o sea, no es menor. Por eso el pulmón del mundo. Por eso el pulmón. 20%. Y por lo tanto, esta experiencia nos debe dar una alerta mundial respecto a, bueno, cómo estamos haciendo las políticas y cómo estamos promoviendo las prácticas forestales y las prácticas de los Y en ese punto recursos. Pensar, quizás, bueno, ya pasando la emergencia, para que sea lo más pronto posible, evidentemente, pero pensar en una planificación a nivel de estados, de países, más allá de gobiernos, de estados. Aquí tenemos 8 países que están involucrados, pero finalmente a nivel continental es toda una región que está involucrada en la Amazonía. Claro, ahí lo interesante es cómo se pueden promover mecanismos de cooperación, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando en una de las reuniones que tuvimos con los directores forestales de América Latina y el Caribe, se comentaba mucho cómo se podía apoyar, porque los momentos de incendio son diferentes en los tiempos, ¿no? Claro. Y cuando allá es verano, aquí es invierno, entonces ahí puede darse una colaboración, ¿verdad? Y se hablaba mucho de ese trabajo conjunto, ¿no? Este tipo de problemas ambientales en verdad son globales y la responsabilidad para enfrentar ese tipo de problemas también deben de ser globales, ¿no? Es un asunto donde todos tenemos que ayudar para resolver este tipo de catástrofes. No puede recaer solamente en un país, porque los beneficios ambientales también los recibimos todos, ¿verdad? Claro. Entonces también todos tenemos que tener la responsabilidad de proteger esos ecosistemas. Bien, Miguel Castillo y Vivi Ortiz, muchas gracias por acompañarnos para hablar de este tema, para ponerlo en contexto y, por supuesto, esperando que la emergencia pase, pero cuando pase.
Va a haber mucha discusión y mucho que conversar sobre lo que está sucediendo actualmente en la Amazonía. Muy buenas noches, agradecidos nuevamente de que nos hayan acompañado. Gracias, Muchas Nicolás. gracias. Que esté muy bien. Chao. Bien, vamos a ir a la pausa, pero antes revisamos la pregunta que le planteamos justamente en nuestro fanpage de 24horas.cl con el tema político de esta semana. Al parecer, que los días que vienen debe pedir disculpas la vocera de gobierno Cecilia Pérez al Partido Socialista por sus dichos. Un 38% dice que sí y un 62% hasta el minuto, nuestros resultados preliminares, dice que no debe pedir disculpas. Seguimos, por supuesto, recibiendo sus respuestas a través del fanpage de 24horas.cl. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato, aún queda mucho más de Vía Pública. Regresamos a Vía Pública. El día de hoy, ya lo comentábamos, la introducción, aprobación en general de la reforma tributaria, el proyecto de modernización tributaria, varios temas. Más polémico en términos del acuerdo con la democracia cristiana y el gobierno fue el de la reintegración, tema de las pymes, pero hay uno que vamos a estar conversando en los próximos minutos, que tiene que ver con este impuesto que se aplicaría, si sigue este proyecto de modernización tributaria, a las plataformas digitales, Netflix, Spotify, que seguramente las tiene ahí en su celular, en su Smart TV, en su tablet. Bueno, podrían tener efectos, especialmente en el precio. Vamos a estar conversando sobre eso junto a Jaime García, profesor de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Jaime, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Nicolás, buenas noches, gracias. A ver, primero que todo, comenzamos con esta idea de recaudación vía grabar las plataformas digitales, que fue también dentro de toda la discusión de este proyecto de modernización tributaria. Se inició en un 7%, pasó a ser un 10%, terminamos con el IVA como todos lo conocemos, 19%. A tu juicio, ¿cómo ha sido ese desarrollo y si es correcto en cómo se está planteando desde el punto de lo tributario, probablemente tal? Bueno, lo correcto, lo incorrecto es una cosa tan relativa, ¿no es cierto? Y en los tributarios con mayor razón. En primer lugar, a nivel internacional, no hay, ni siquiera la OCDE nos da una idea clara de si grabar o no estos servicios. No hay un modelo acá. No hay modelo. Okay. Hay países que lo graban, hay países que lo graban con un 10, con un 20, con un impuesto tipo IVA. Hay aquí para todas las alternativas. El IVA es un impuesto al consumo, ¿no es cierto? Que grava, ¿no es cierto?, en nuestro caso, la adquisición de la venta de bienes y servicios. Claro, nosotros no lo sentimos porque ya está incorporado, por ejemplo, en el pan, en la benzina, pero está ahí, está presente y significa el precio final con que se vende un producto. Claro, porque el IVA grava, en definitiva, al consumidor final. Claro. Que no es el que tenemos. Nosotros no tenemos derecho a crédito fiscal cuando nos compramos la chaqueta, el terno, lo que sea. Entonces, lo más seguro, lo más probable es que los precios de estos servicios suban. Claro. Este es el gran temor que tienen todos los usuarios, que Claro. si me cuesta 2, podría llegar a costarme 3, 5, Claro. porque finalmente la empresa traspasa precio. Ahora, eso también es relativo, A ver. porque si tú lo piensas, estas empresas inmensas, ¿no es cierto? Ellos tienen claro que eventualmente el traspaso total del impuesto a los precios puede ser que muchas personas digan, mejor no voy a contratar el servicio. Ya. Entonces, quizás eventualmente decidan irlo traspasando en el tiempo, de a poco, cosa de que no se note tanto. Que no sea tanto el impacto. El impacto, ¿no es cierto?, definitivo. Aquí es un Y poco lo que pasó con el IVA en la construcción. Claro. De 100 a 120 millones la casa era un tema, pero se inventó el crédito de la construcción para que en definitiva costara 106 y tanto. Entonces, yo creo que quizás, no soy un brujo, ¿no es cierto?, pero quizás puede darse una situación así. Si efectivamente se graba un 19% de las plataformas digitales, podría ser un tema la gradualidad con que se vaya traspasando Con que desde ellos- las plataformas. Claro, correcto. Y en ese punto, evidentemente vamos a ver, o sea, hay algunos, yo leía por ahí, algunos pensaban que si costaba 3 podía llegar a 4.000, que podía ser marginal, pero considerando la cantidad de clientes que van a aumento en plataformas como Netflix, Spotify. De hecho, ya Hacienda está estimando una recaudación de casi 3 millones de 3 dólares. millones de dólares, O sea, correcto. muchísima plata. Claro. No, es mucho dinero, ¿no es cierto? Es mucho dinero. Ahora, yo creo que aquí hay una medida de, al grabar estos servicios,
Yo creo que aquí hay una medida de justicia, ¿no es cierto? Porque ¿por qué al chileno se le graba con IVA y al extranjero no? Se apuntó mucho el día de hoy de emparejar a la cancha. ese es el Lógico, concepto. claro. Me parece súper razonable, súper razonable. Claro, y en ese sentido da la oportunidad de que, por ejemplo, plataformas de streaming que sean chilenas, que tienen que, por ser chilenas, pagar este impuesto, estén en la misma condición que la empresa internacional, que claramente entra en una desventaja en Pero términos de competencia. claro. Entonces, pareciera ser que desde ese punto de vista resulta ser bastante razonable. Ahora, hay mucha gente que critica la medida, ¿no es cierto?, por lo que decimos, esto va a significar un encarecimiento de los servicios. También es una posición razonable, pero me parece que, como tú lo acabas de decir, igualar la cancha siempre es bueno, no es malo. Ahora, aquí yo me quedo con lo que decía al comienzo. Los países OCDE, a nivel internacional, no hay un modelo fijo de gravar, de aplicar impuestos a las plataformas digitales, porque también el mundo digital se está descubriendo día a día, aunque suene muy, muy raro, pero es efectivamente. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, las leyes con respecto a los datos personales. Estamos muy al debe, especialmente en Chile, pero también a nivel internacional. Sí. Como se está descubriendo y generando un modelo, se va a generar un modelo en Chile, ¿cuál es, a tu juicio, la aplicabilidad que se podría dar cuando entrara en régimen esta reforma tributaria? Desde el punto de vista de la recaudación, pero también de la información que se tenga que dar de esto. Pero tú me dices de la reforma... No, del punto de las plataformas digitales, sí. No, del otro podíamos estar... Sí, claro, un programa completo. Un programa, y más. y claro, es que ya sabes que quedamos un poco cortos. Sí. No, yo creo que el sistema se le da facultades al Servicio de Impuestos Internos para regular esto. Yo creo que el sistema no es complejo de ponerlo en aplicación. Ya. Y, ¿Pese a que las explicaciones son todas distintas? Sí, claro. Son servicios distintos, desde el reparto de comida, el reparto de encomiendas, desde el streaming. Claro. Yo creo que no es complejo porque siempre en estos impuestos la determinación de quién ingresa a arcas fiscales el impuesto puede ser complejo. Y aquí no, ¿no es cierto? Aquí la ley le dice, mire usted, plataforma internacional, si quiere, se establece en Chile y usted recarga el impuesto y me lo ingresa a arcas fiscales. Una alternativa. O la otra, los entes a través de los cuales pagas tú con tu tarjeta de crédito el servicio, los bancos, lo que sea, ellos retienen el impuesto. Eso se mencionaba con bastante fuerza, que sería el mecanismo para poder cobrar este 19% de IVA. A través de la tarjeta de crédito que uno, más que generalmente, ya en todos los casos, usa para estas plataformas digitales. Claro. Yo no veo, te insisto, la posibilidad cierta de que estas plataformas se establezcan como oficinas en Chile, porque además no tienen derecho a crédito fiscal. Entonces, para ellos seguramente no va a ser gran negocio establecerse y van a dejar, ¿no es cierto?, que esto se pague a través, ¿no es cierto?, de esa forma de las tarjetas de crédito o lo que sea. Me quedo un segundo ahí porque justamente la duda que tienen muchos, decían, bueno, para que no se encarezca el servicio producto de este impuesto, las empresas podrían tener filiales acá y constituirse como empresa chilena. Eso no evitaría que sucediera esta situación, ¿no? Claro, no, por supuesto. Lo que puedo entender. No, por supuesto que no. Claro. Hay que pagar igual. Hay que pagar igual. Claro. Pero obviamente empareja la cancha lo que estamos hablando, que es el otro elemento. Efectivamente. Porque aquí estamos con recaudación, pero también con lo que es la justicia tributaria que se ha hablado. Claro. En el fondo, el tema de la competitividad, ¿no es cierto?, es que una economía de mercado como la nuestra es tan importante. Otro tema súper relevante que también desde lo tributario aterrizarlo, porque aquí el IVA no es un impuesto a la rentabilidad de la empresa. Sí. ¿Cuánto gana? Si efectivamente un mes gana más o gana menos. El impuesto es a el servicio completo. Y eso es justamente lo que aquí se está discutiendo, que habría un encarecimiento del servicio porque es al servicio donde yo voy a cobrar ese 19% más. Claro. No es un impuesto a la renta, ¿no es cierto?, al incremento de patrimonio, como dice nuestra ley de la renta. Es un impuesto al precio del servicio, al precio total. Y por eso es que se encarece. Claro. En esa discusión ha habido bastante consenso en este punto. La reforma tributaria, el proyecto de humanización tributaria, han habido varios temas. Pero el de plataformas digitales, pese a que ha ido cambiando el porcentaje, yo he notado que ha habido bastante consenso de que las plataformas digitales tienen que tener. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Es que evidente, sí. Dentro de la competitividad, cuando se habla de un mercado donde no hay que cerrar la puerta a servicios que logran mejorar la calidad de vida, simplificar la vida. Sí, pero tampoco le tenemos que dar un tratamiento tributario distinto, ¿no es cierto? Porque en este instante las plataformas no están pagando impuestos extranjeras y las chilenas sí. Claro.
Y eso no tiene justificación, ¿no? ¿Por qué se dejó abierta esa puerta, crees tú? Porque cuando se estableció el IVA, estos instrumentos punto uno no existían, y el legislador nuestro, que le cuesta moverse, ¿no es cierto? O de repente se mueve mucho, como en el tema tributario, no dio pie con esta bola y dejó que pasara el tiempo y se empezó a producir esta diferencia. Yeah. Aquí hay un problema de legislación, ¿no? O sea, esto pudo haber sido regulado hace mucho tiempo atrás. A ver, para aclarar que tienes muchos las dudas, me han comentado, en temas específicos, quizás técnicos, pero desde el punto de vista tributario, para ir desentrañando algunos mitos. Por ejemplo, se dice, a mí me van a estar cobrando por el servicio mensual o por la cantidad de datos que yo consumo. No se debería hacer así, ¿no? No. Es por el servicio mensual. Claro, es la cuota finalmente que yo pago. O sea, finalmente si un mes uso más o uso menos, es como todos los servicios. Claro. A diferencia, por ejemplo, de otros servicios, por ejemplo, básicos, que es distinto el tratamiento, por ejemplo, claro. el agua, la electricidad, otra cosa. Claro, si ves mucho Netflix, te van a cobrar lo mismo que si vieras una película. Claro. Y en ese punto se está dejando de lado por ahora lo que son unas plataformas digitales bien relevantes que han generado también discusión aquí en Chile, que son las de movilidad. Sí. Uber, Cabify. Hay un proyecto de ley actualmente que también, además de emparejar la cancha en términos de la situación de los usuarios, quienes pueden manejar o no autos, por ese caso, también está viendo este tema tributario. Por eso uno entendería que se sale de este proyecto de reforma tributaria. Claro, pareciera ser que la razón es que, habiendo un proyecto específico referido a ese tema, no quisieron incorporarlo acá. De hecho, es importante también porque esto, el tema de la llamada de ley Uber, que se da hace 2-3 años, es un inicio para lo que se genera en este proyecto de reforma tributaria. Sí, claro. O sea, nosotros estábamos solamente viendo el emparejar la cancha entre, lo vamos a hacer súper simple, entre taxistas y los usuarios de los socios de Uber. Esto se empezó a aumentar para, oye, pero hay otras plataformas que están en la misma situación. Claro. Es curioso porque se dio una situación inversa, ¿no es cierto? Partiendo por el tema del transporte para llegar después a las plataformas de Cabify, Netflix. Bueno, en la ley suele suceder eso, que los proyectos empiezan de una forma y de repente se van disgregando y terminan en una cosa totalmente distinta. Ahora, vuelvo a un punto que estábamos conversando. Claro, se le van a dar facultades al Servicio de Impuestos Internos para finalmente, cuando se aplique, si efectivamente sale la ley, aplicarla, facultades para poder hacer este cobro, por ejemplo, con la tarjeta de crédito. Ahí uno dice, no sería tan complicado, el sistema ya está hecho. El punto es, luego el desarrollo para, por ejemplo, aplicaciones digitales acá en Chile. Seguiría la misma línea. Debiera seguir la misma línea. No hay una diferenciación si tú eres extranjero o chileno. No debiera haber. Claro, desde la justicia tributaria. Sí, por supuesto. Volvemos al concepto. Claro. ¿Y incentivos? Estaría en manos del legislador. Ahora, las políticas de incentivo tributario siempre hay que tomarlas con mucho cuidado, ¿no es cierto? Los incentivos, porque los incentivos tributarios se empieza en el tiempo a perder justificación. El giro de construcción y los giros inmobiliarios seguramente no van a estar muy de acuerdo con lo que voy a decir, pero ¿hay razón para que exista un crédito para la construcción hoy día? Cuando en el año 89 se estableció el IVA de la construcción, seguramente que sí, ¿no? Que era para incentivar justamente la construcción. Claro, hoy día, en algún momento la actividad forestal, y así. Hay muchas franquicias que tú incentivas y esas franquicias normalmente se quedan, ¿no es cierto? Porque después cuando tú tratas de quitar esa franquicia, todo el mundo va a ponerse... entonces, siempre se ha dicho que el impuesto transitorio termina siendo permanente. Siempre, el impuesto a las bencinas, por ejemplo. Hay miles de ejemplos. Sí. Y las subidas de tasa, lo mismo. Cuando te dijeron alguna vez la tasa iba a ser solamente temporalmente un 17, después un 18, después un 19 y así sucesivamente en el IVA. Entonces, es complicado el tema de los incentivos. Yo creo que hay que... De hecho, por ahí hay gente que sostiene que debiera hacerse un análisis en relación a estudiar si efectivamente los varios incentivos que hay se justifican hoy día en el Chile de hoy o no. Porque se establecieron las normas y se quedaron ahí, ¿no? Ese juicio tuyo cerraría la puerta para, por ejemplo, incentivos a plataformas digitales.
en este punto, ya claro. que se crea el modelo, se crea el sistema para gravar a empresas internacionales, de alguna manera emparejar la cancha, pero beneficiar a aquellos que son más chicos y que son nacionales. Claro. Ahí entra también a un conflicto de discriminación, pero se ha hecho muchas veces para incentivar el proceso. Muchas veces. Es que me parece que no hay nada mejor que el sistema tributario, y esto, a mi juicio, es para todo, que sea general. Mientras más excepciones, mientras más tratamientos especiales hay, el sistema empieza a flaquear, porque los contribuyentes obviamente tratan, ¿no es cierto?, de meterse subrepticiamente en ese sistema. Claro. Y ejemplos en nuestro sistema tributario hemos tenido muchos. Entonces, mientras más excepciones, más sistemas especiales, la cosa no funciona, funciona peor. Entonces, me parece que la idea, por ejemplo, de simplificar los sistemas tributarios, al margen del tema de la integración total o no, ese es un tema discutible. Claro. Pero me parece que es bueno, o sea, no es posible tener dos sistemas generales. Tú vas a cualquier parte del mundo y te quedan mirando raro, o sea, tienen dos sistemas generales. Como actualmente el integrado y el Claro, 14A, 14B. Esa cosa es muy rara. Entonces, eso entrampa el sistema. Entonces, pareciera ser que tener un solo sistema, que podrá ser totalmente integrado, semi-integrado, y se puede discutir, pero pareciera ser que es mejor que tener 2 o 3 o 4, porque aquí tenemos los dos sistemas, el TER, la renta presunta y así sucesivamente. Claro. Entonces, complejiza más el sistema y complejiza el cumplimiento tributario. Y es complejo para el sistema tributario chileno, lo pongo en la mesa, lo que son las plataformas digitales, pero pensando en la tecnología, pensando, por ejemplo, cuando se discute lo que es la doble tributación, cuando una empresa que, por ejemplo, es de Estados Unidos, está en Chile, tiene que tributar en uno u otro país, cuando hay un tratado de doble tributación, solo tributa, paga impuestos donde tiene la filial. Si un estadounidense, estoy poniendo el caso, un estadounidense está en Chile, paga solamente en Chile, y no en Estados Unidos, no paga doble, digamos. Claro, aquí puede generarse problemas de doble tributación. Pensando también en plataformas digitales, especialmente. Claro, porque puede ser que esa plataforma esté en un país con el cual no tengamos convenio de doble tributación y es probable que tenga que pagar impuestos aquí y allá. Eso podría pasar de agregar un 19% del IVA a otro porcentaje también. Exacto. Por eso lo pongo en la mesa. Claro. No sé si las sedes de Netflix o Spotify o todas las aplicaciones podrían quedar en eso, pero si no hay un tratado de doble tributación, se podría aumentar y encarecer finalmente el servicio. Claro, es muy probable. Nosotros tenemos pocos tratados de doble tributación. Bastante, entonces, sí, pues poco. Es muy probable que alguna de estas plataformas no esté en estados con los cuales tengamos tratado de doble tributación. Entonces se puede generar ese sistema y en definitiva más se puede encarecer el sistema, ¿no es cierto? Bien, Jaime García, profesor de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Diego Portales, perdón. Del desarrollo. Del desarrollo, ya. Estoy medio, ya. Con tanta plataforma digital, uno cambia. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema. Un placer. Que esté muy bien, un placer. Okay. Bien, hacemos una pausa. Volvemos de inmediato con más Vía Pública aquí por las pantallas de Canal 24 Horas. Porque son los ahorros de tu vida y en AFP Habitat saben que tu opinión es importante. ¿Te gustaría tener la opción de elegir a tu AFP como administrador del 4% de ahorro previsional adicional? AFP Habitat te invita a responder la consulta en www.afphabitat.cl. Consulta exclusiva para clientes. El domingo 25 de agosto, último día para responder. Y vamos a revisar los resultados de nuestra encuesta, nuestra pregunta en el fanpage de 24horas.cl con lo que ha sido la polémica política. Ribetes legislativos, de las tiendas, en La Moneda hoy reuniones importantes y que hacen la pregunta, ¿cómo se va a arreglar la situación entre el gobierno y el Partido Socialista tras las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez? Justamente era la pregunta que les planteábamos. ¿Debe pedir disculpas la vocera de Gobierno al Partido Socialista? Ahí tenemos, un 38% dice que efectivamente tiene que pedir disculpas, que sería la solución para, por ejemplo, destrabar esta unanimidad para que no entren subsecretarios y asesores a las comisiones del Congreso. Un 62% dice que no. Pueden haber varias respuestas, claro, que quizás una disculpa ya no sirve de mucho, que tiene que haber un tema de diálogo, es nuevamente un problema de las formas. Muchísimas gracias como siempre por
aportarnos sus impresiones con respecto a uno de los temas políticos de la semana que va a seguir de todas maneras. Vamos a 24horas.cl para ver cuál es la noticia, algo que ha estado ocurriendo durante esta noche. También se lo contábamos en 24 Horas Central y a través de todas nuestras plataformas. Un grupo de encapuchados quemó un bus de Red Extransantiago en el barrio Yungay. Manifestantes que lanzaron una bomba molotov al estanque de petróleo de La Máquina, en la intersección de calles Catedral con Maipú. Un segundo bus fue parcialmente quemado en calle Chacabuco y un tercero en Matucana con San Pablo, mientras se realizaba una serie de manifestaciones que desgraciadamente parten pacíficas, pero terminaron mostrando esta cara que es uno de los temas, desgraciadamente, que tenemos que llevarles durante esta noche. Algunas de las noticias que está abordando nuestro equipo de 24horas.cl. Ahora, como es costumbre, revisamos el tiempo. Hoy día, muchísimo calor, una máxima de 28 grados. Este invierno que ha sido bien ambivalente. Y miren ahora, muy agradable la temperatura, nublado, eso sí, en la región metropolitana, casi 12 grados, justamente un efecto de lo que fueron estos 28 de máxima que se vivieron en la región metropolitana. Vamos a ver qué va a suceder en los próximos días. Va a mantenerse para el día viernes, un poquito menos, pero claramente para lo que es invierno, 27 grados, se siente como si fuera primavera-verano, yo diría más verano. Igual hay que estar con un chaleco, porque las mañanas siguen siendo bastante frías. 27 el día viernes, nublado, sigue el día sábado, pero fíjese, cambiamos radicalmente. Así está la temperatura, así está el tiempo en la capital y en gran parte de Chile. 19 grados la máxima, bastante agradable, pero distante de esos 28, 27 grados que hemos estado viviendo. ¿Qué pasa en regiones? Hacemos el recorrido, por supuesto, con la información de la Dirección Meteorológica de Chile. En Castro, bien al sur, 10 grados la máxima el día de mañana, nublado completamente y parcialmente despejado en San Antonio, ahí en la región de Valparaíso, con nubosidad parcial el día de mañana. Estamos escuchando en fondo una canción de un grupo increíble, Alice in Chains, banda icónica del grunge de los años 90. Hoy, de hecho, recordamos a su ex líder y vocalista Layne Staley, quien cumpliría 52 años. Recordemos que Alice in Chains es una de las bandas que lideró el movimiento grunge que surgió en la década de los 90 en una de las cunas del grunge. Hablamos de Seattle, de Estados Unidos. Grupos como Nirvana, Pearl Jam, vigente evidentemente, y también Soundgarden, entre otras, conectaron con la juventud de la época a través de la música. Un mensaje profundo, voces desgarradoras que justamente los ha dejado el grunge y, por ejemplo, Alice in Chains. Hoy, a 17 años de la muerte del vocalista de Alice in Chains, la alcaldesa de Seattle, de hecho, Jenny A. Durkan, declaró el 22 de agosto, fíjense, como el día oficial de Layne Staley, como un homenaje a su contribución a la música, a la influencia que tuvo en los músicos actuales y también como un mensaje a quienes luchan por rehabilitarse del uso de sustancias. En el cierre de Vía Pública escuchamos Natural de Alice in Chains. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto lo invitamos a que siga con toda la información, con todas las noticias aquí en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Chao, buenas noches.